La 1:11 a estas alturas lo tenemos todo ya muy normalizado, pero sobre todo quienes ya sumamos algunos años y nos paramos a pensar de vez en cuando en ello, fíjense, no hace tanto tiempo la vida no era tan digital como ahora, o no lo era prácticamente en absoluto. Ha cambiado muchísimo en apenas unos pocos años, y precisamente de la vida digital, más concretamente de algo que todos tenemos, o prácticamente todos tenemos en nuestra casa o sobre nuestro escritorio y que nos acompaña en muchas ocasiones, sobre el ordenador personal, sobre personal computer. Vamos a hablar durante las próximas horas, durante los próximos minutos, que más quisiéramos que poder estar durante unas cuantas horas hablando de todo ello. El libro lleva el título Historia de la informática, el ordenador personal. Lo ha escrito Manuel Jaca, asturiano de Oviedo, que reside en el País Vasco, donde desarrolla su labor profesional en el aspecto de ingeniería del software. Es analista en este ámbito. Allí lleva trabajando hace unos cuantos años. Es el creador, por cierto, del blog Parcela Digital, ganador, entre otras cosas, de la estatuilla del premio 20 Blogs de 2021 de tecnología y del premio Día de Internet 2020 de medios de comunicación, que vienen a ser los premios web más importantes de España y en español. Y con él vamos a hablar durante los próximos minutos de eso precisamente, de la historia del ordenador personal. Un libro que ya tuvo mucho éxito en su autoedición, que así lo hizo el autor en primera instancia, pero que ahora ya se puede adquirir en papel en más de 9.000 establecimientos que ahora mismo tienen ya en sus estanterías la historia de la informática, el ordenador personal de Manuel Jaca, que tenemos ahora mismo al otro lado del teléfono. Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Oye, enhorabuena, porque ya habías tenido éxito, creo que hablamos no hace mucho precisamente de ello, cuando en esas labores de autoedición que tú venías haciendo ya desde hace bastante tiempo, habías comprobado cómo llegaba muy allá este libro con la historia de la informática, la historia del ordenador personal, y ahora lo tienes prácticamente en todas las librerías, ¿no? Sí, a ver, hice una primera edición, tengo 6 libros editados de forma independiente, pero mi objetivo estaba en editar a través de una editorial ya clásica y profesional, ¿no? Que es el libro que ahora tenemos. El anterior sí, tuvo sus pequeños hitos, ¿no? Llegó a ser número 1 mundial de ventas de informática en Amazon. Y pues hay determinadas personalidades que incluso lo compraron, que me escribieron y tal, y es una obra que vi que tenía recorrido, y ahora ya sale en edición clásica, en distribución clásica, librerías, ¿no? Y grandes superficies también. Muy bien, pues lo tenemos en cuenta. 516 páginas, en ellas se incluyen además 125 fotografías. Nos cuentas que de valor histórico y que hace referencia a esa gran labor de recuperación, por un lado, de las máquinas, y por otro lado, la de los pioneros de la informática, ¿no? Sí, yo lo que hago en la obra es recuperar a los que participaron, pioneros, pioneras, no solo personas, sino también máquinas. Entonces, lo que hago es recuperarlas porque la historia es muy sencilla. Al final acabamos hablando de Steve Jobs y Bill Gates y otras personalidades muy conocidas que efectivamente han aportado mucho, pero hay otros que han aportado lo mismo, incluso desde mi punto de vista, algunos más, que están olvidados. Entonces, esa obra va por ese camino. Lo que sí es claro, Manuel, que la historia, a pesar de su corta edad, por decirlo de alguna manera, ha sido muy intensa, porque estamos hablando como muy atrás de los años 70, por ponernos en algún lugar del calendario, pero lo que ha ocurrido desde entonces, y vaya a qué velocidad, ¿no? Sí, claro que ha sido intensa, han sido 4 décadas prácticamente, porque la informática como tal pues la conocemos desde mucho antes, ¿no? Ya hablamos, en los años 40 había grandes ordenadores, ¿no? Pero nos centramos en la informática personal, que es la que nos llega a todos, ¿no? Nace el microprocesador, viene la miniaturización, llega el ordenador a los domicilios y terminamos con ordenadores en móviles, ¿no? Entonces ese recorrido pues ha sido muy intenso, ¿no? Pero ha cambiado mucho, evidentemente. Yo en Parcela Digital, en el blog, tengo artículos en texto, pero también tengo podcast y tengo videoblog. Y en los videoblogs me dedico a coger equipos clásicos, desmontarlos
y mostrar cómo era la informática hace 40 años, y es muy diferente a la actual. O sea, ha evolucionado muchísimo, pero eso sigue siendo la base de lo que tenemos hoy. Fíjate que yo me recuerdo que he visto un día de estos uno de tus vídeos desmontando un disquete de aquellos de 3,5 de alta densidad, y a mí me sonaba, y yo fíjate, si fue el otro día, pero esto lo tenemos como algo antediluviano ya, y fue hace nada, Sí, efectivamente, tengo un vídeo, uno de los últimos que he subido, que lo que hago es mostrar los disquetes, incluso con un sistema operativo antiguo, un MS2611, un ordenador del año 90, un 386, los formateo y desmonto uno, sí. Después tengo otro anterior en el cual muestro disquetes de 8 pulgadas. Fíjate. Unos disquetes enormes que ya, claro, casi nadie ha visto nunca. Y yo tengo en casa, en mi colección personal, tengo una colección personal bastante amplia, y los muestro porque, claro, esas cosas, y yo el disquete hasta me resultó extraño a mí mismo, que tengo unos 50 disquetes, me resultó extraño trabajar sobre ellos para hacer el vídeo. O sea, pues ¿qué le va a parecer al resto de la gente, no? Pues fíjate, oye, al final dices que intentas trazar una historia muy diferente a lo oficial. ¿Cómo es esto? A ver, bueno, es que hay determinados puntos concretos, hitos en la historia, mejor dicho, que la versión oficial dista de lo que yo he documentado, que además no es una opinión, o sea, documento. Saco pues determinadas pruebas, ¿no? Pues, por ejemplo, estamos hablando de primer ordenador personal de la historia. Siempre hablo personales microinformática, ¿vale? Sí. Primer ordenador personal de la historia, ¿no? Yo doy más de uno, los sitúo en 1977, el primer microprocesador sale en 1971, hay una evolución ahí, ¿no? Ese es el primer ordenador personal, pero la historia oficial dice Apple II se considera el primer ordenador personal, pero hay más, ¿no? Pero después también llegamos a los portátiles. Primer portátil de la historia, ¿no? Pues se asigna uno concreto, dice se le otorga, ¿no? Esa mención, y pues yo explico que hay otros, que hay más equipos, que quizás no fue el primero, ¿no? Y me pasa también, tengo en varios sitios, ¿no? Pasa también con el primer PC compatible, porque IBM lanzó la arquitectura PC, que era una arquitectura abierta, sí, que es lo que todos trabajamos hoy en día, ¿no? El PC, en 1981, pero lo lanzó para controlarlo desde su propia marca, y se le fue de las manos cuando legalmente clonaron la BIOS y legalmente nació el compatible con PC, ¿no? Ahí también hay una discrepancia, porque desde mi punto de vista el primer compatible PC no es el que dice la historia. Entonces yo incluyo anuncios de revistas de la época, donde antes de cuando se pone la fecha, ¿no?, del hito, antes ya había algún otro equipo, ¿no? Pues es un poco que no siempre, yo no discurro por la historia oficial, sino lo que hago es un poco documentarme y ver, esto efectivamente es, o esto igual no está tan claro. Hay algunos que lo pongo en duda y hay otros que digo, este es el primer equipo, ¿no? Bueno, la historia global del PC, pero del personal computer, del ordenador personal, pero también la historia del ordenador personal en España. ¿En qué hitos te paras, qué hitos destacas de esa historia, que yo no sé si va pareja a la global o no? Bueno, yo es que destaco, por ejemplo, aquí en los años 80, José Luis Domínguez es un empresario, allá por el año 82 fundó una empresa que se llama Indescomp, ¿vale? Perseguía una idea, yo siempre lo he llamado, además es amigo mío, hablo mucho con él por WhatsApp, yo siempre le he llamado el Steve Jobs español, porque él no era informático, él tenía una idea muy clarísima de lo que quería y apostó por los pequeños ordenadores de 8 bits, esos ordenadores como el ZX Spectrum, y fue la persona que trajo la distribución de Amstrad a España. Fíjate. En exclusiva. Y Amstrad fue, de verdad, para mí fue el primer boom de la informática personal en España. Allá por el año 85. Fue el primer ordenador personal que tuve yo. El CPC 464, me acuerdo yo mucho. Yo tuve el 6128, el de disquetera, ¿no? Pero son esos hitos porque, por ejemplo, lo que hizo José Luis Domínguez fue un hito porque creó una empresa de la nada y 5 años después, en el 87, la vendió a la matriz, a la Amstrad PLC, a la británica, de la Michael Sugar, que es el propietario, una persona muy popular en el Reino Unido, se la vendió por 6.500 millones de pesetas. Y ahí trajo mucha informática. De ahí nació también La Pulga. La Pulga es un videojuego creado por 2 extremeños que recientemente les han dado la medalla de oro al mérito de las bellas artes, el Consejo de Ministros, Paco Suárez y Paco Portalo, crean el primer videojuego totalmente español de éxito internacional, porque arrasó en Reino Unido, se vendió muchísimo en Estados Unidos, se vendió en todo el mundo, ¿no? Por ahí es por donde discurre la versión, vamos a decir, española en el libro. Hablo mucho y desgrano nada más
yo hablo en boca de ellos, porque ellos son amigos míos, Paco Portalo, José Luis Domínguez, y ellos me contaron lo que estoy publicando ahí. No estoy hablando de documentarme en revistas, no, sino trazo esa historia desde los propios que la vivieron. Interesante, ¿eh? Tiene muy buena pinta esta historia de la informática, el ordenador personal que publica Manuel Jaca, hablando de eso, de la historia que no se parece demasiado a la oficial en muchos ámbitos, y también de las anécdotas, de las charlas que has mantenido con gente que ha formado parte de la historia de la informática también en España en todos estos últimos 40 años. Manuel, lo dicho, que enhorabuena, gracias por acompañarnos y nada, seguimos pendientes de lo que nos vas entregando cada poquito tiempo, ¿vale? Muchas gracias a vosotros.